esta mañana tenemos una invitada especial. Como siempre, el Señor nos ha dado un lugar donde podemos gozarnos teniendo tantas buenas mujeres de Dios, maestras de la palabra, y esa es una bendición que, miren, no cualquiera la tiene y nosotros la tenemos. Tenemos tantas buenas maestras y de cada una aprendemos siempre. Decimos, ay, qué buena estuvo la enseñanza, qué bueno, siempre estamos, que el Señor nos habla. Entonces, en esta mañana tengo el gusto de presentarles a una persona que acabo de conocer. Hicimos planes en Guatemala de juntarnos, pero no se pudo. Pero me la recomendaron muy bien. Ella es la hermana Florecita de Chuy. Ella es una guatemalteca sirviendo con su esposo en una iglesia allá en Guatemala. Ya tienen 6 años de estar en esta iglesia y es una iglesia que ellos pues la han plantado gracias al Señor, pero vamos a dejar que ella nos comparte un poco más. Ella y su esposo son estudiantes del seminario. Ella se gradúa, si Dios lo permite, ahorita ya en septiembre, se gradúa de su licenciatura en teología. Su esposo ya se graduó de uno de los programas y ahora está haciendo su maestría. Así que son gente que anhelan también estar preparándose para hacerlo mejor en el ministerio. Pero vamos a escucharla, que ella nos cuente un poco más también de su vida, cómo el Señor también la ha traído, de su familia. Y pues tenemos muchas de sus discípulas aquí con nosotros. Se nos llenó la casa y esperamos que se animen a quedarse con nosotras. Este es un grupo de Corazones de Mujer. Lo tenemos en Facebook, pero nuestro grupo de estudios bíblicos es todos los lunes, tempranito, para comenzar bien la semana, y estudiamos la palabra. Aquí es pura palabra de Dios. Nos apoyamos en oración y tenemos un grupo muy bonito. Así que yo estoy muy contenta que tenemos un buen grupo de guatemaltecas aquí con nosotras, y a la parte que estamos las otras, ¿verdad? Salvadoreñas, chilenas. Quiero ver quién es más. Sí, ahorita el grupo está entre salvadoreñas y chilenas, guatemaltecas y las que estamos aquí en los Estados Unidos. Pues muy bienvenida, hermana Florecita, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos que este sea el inicio de un acompañamiento más con nosotros. Entonces, le vamos a dar el tiempo ya. Alístese aquí y vamos a tenerla esta mañana. Gracias. Gracias, hermana Almita. Creo que usted ya pues contó pues todo bueno, la mayor parte de lo que pues con mi esposo, gracias al Señor, estamos haciendo aquí en Guatemala. Me siento muy contenta y muy privilegiada siempre que el Señor me permite compartir la palabra, pues sé que viene de su mano, ¿verdad? El poderlo hacer, porque pues creo que para una de las cosas que nacimos es para ello, ¿verdad? Para predicar su palabra. Entonces, muy contenta de estar con ustedes. También feliz de ver ahí algunas de mis amadas discípulas que están acá. Hoy tenemos feriado en Guatemala y eso pues facilita, ¿verdad? Bastante que se puedan conectar y esperamos, ¿verdad? Que las que podamos los lunes en este mismo horario, ¿verdad? Podamos seguir instruyéndonos en la palabra. Así que le doy la bienvenida pues a mis amadas Carolita, Rosita, Julita, Noecita, ¿verdad? Que son las que están hoy aquí conmigo apoyando y recibiendo la palabra como siempre. Que Dios les bendiga. Y al resto de hermanas también muchas gracias. Pues hermana Almita, cuando tú decías que si podíamos compartir acerca de algo bueno, dar gracias al Señor, yo creo que todas tenemos tanto, solo el hecho de haber abierto nuestros ojos, ¿verdad? Cada día y hoy personalmente estar acá, tener esta bendición de poder acercarnos a la palabra con un grupo de hermanas que tenemos el mismo corazón, el mismo sentir y anhelo, ¿verdad? De conocer más al Señor, creo que tanto que agradecer, ¿verdad? Pero para las que no me conocen, quiero contarles que hace 2 años yo fui diagnosticada con un cáncer en la médula ósea y pues fue un año pues sumamente difícil. Imagínense, ¿verdad? Un diagnóstico muy fuerte, pero realmente de verdad que el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso, porque aquí estoy para la gloria del Señor sana. Así que yo le quiero decir a hermana Norma que no se desanime, el Señor está con usted. Él no permite más allá
de lo que sabe que nosotros podemos soportar. Eso dice la palabra, ¿verdad? Y juntamente con ello da la salida. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, sabe el nivel de fe y sabe la fe que usted tiene en Él para poder pasar por esta situación, que tal vez hoy sea difícil, ¿verdad? No sea nada grata, pero Dios está allí, está allí. Y sé que Él la va a sacar en victoria, así como lo hizo conmigo, así como lo ha hecho con muchos hijos de Él, hijas, ¿verdad? Y que pudiéramos el tiempo, no pararíamos de compartir, ¿verdad? Tanta bondad y tanta fidelidad del Señor. Amén. Gracias. Así que yo muy agradecida con Dios por este tiempo tan lindo y pues aquí estoy lista para compartir con ustedes este precioso, bueno, esta preciosa porción, ¿verdad? El Salmo 119. Y pues no sé si puedo arrancar ya, Almita. ¿Sí? Muy bien. El tiempo es Entonces tuyo, mi voy, hermana. muchas gracias. Y este, Y pues, gracias, gracias. Yo quisiera, bueno, voy a compartir acá pantalla. Gracias por, vamos a ver. Bueno, ahí estamos. Ahí miran la pantalla, ¿verdad, mis amadas? sí, Sí. sí. Muy bien. Ok. Yo quisiera que hemos orado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Y que oremos por todo. Le pongamos este tiempo delante del Señor y que Él hable a nuestro corazón como Él sabe hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, aquí estamos un grupo de tus hijas, Señor, sedientas de tu palabra, necesitadas de oír tu voz. Te doy gracias por el privilegio primero que me das de poderlo hacer, poder compartir. Señor, yo te pido que uses mi vida como un instrumento en tus manos, poderoso, que la gloria sea solo para ti. Te lo suplico con todo mi corazón. Conoces a cada una de tus hijas, sus necesidades, sus peticiones. Las presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú suplas conforme a tus riquezas en gloria cada una de ellas. Te lo pido con todo mi corazón y que la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestro corazón. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, como han venido escuchando, ¿verdad? Porque yo he estado también ahí poniéndome al día con algunas de las enseñanzas que han estado subiendo, gracias a Dios por el Facebook, gracias a Dios por las redes, ¿verdad? Que nos permiten acercarnos, aunque no sea el mismo día, la misma hora, tenemos el acceso ahí, ¿verdad? De verdad que ha sido muy edificante escuchar desde la introducción con hermana Almita, este Salmo 119 y cada una de las porciones. Y hoy, pues precisamente, ¿verdad? Yo voy a compartir el Salmo 119 del verso 137 al 144. Y fíjense que, como sabemos, ¿verdad? Cada una de las porciones está identificada con una palabra. Y en este caso, vemos acá, imagino que en su Biblia también aparece la palabra sabe. Y en el libro que tenemos de estudio, que nos han compartido, vemos que el significado quiere decir hombre recostado. Creo que se fue un poquito la señal ahorita, ¿verdad? ¿Ya regresamos? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Perdón. Entonces, el internet es un poquito a veces que nos falla, pero aquí estamos. Les decía que la palabra tzade, ¿verdad? Que es la palabra con la que, ¿verdad? Se identifica esta porción, significa hombre recostado, deseo, Andrés. Imagínense los significados que tiene esta palabra. Y vamos a leer la porción, ¿verdad? Para que podamos tenerla y poderla ir desarrollando. Vamos a participar más adelante y voy a hacer algunas preguntitas, así que ahí están atentas. Y dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí,
mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Esta es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y yo le puse como título, ¿verdad? Incluso viendo unos estudios acerca de esta porción. La palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. ¿Cuántos lo creemos? ¿Verdad que sí? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, estamos viendo ni más ni menos que al Señor mismo. Estamos escuchando al Señor de señores. Estamos conociendo al Dios Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, al Dios que formó todo lo que podemos ver el día de hoy. Entonces, el tener la palabra de Dios para nosotras es tenerle a Él mismo, es conocerle a Él mismo a través de ella. Y hay una paráfrasis que alguien escribió y dice, dime cuánto lees tu Biblia y te diré cómo es tu Dios. ¡Wow! Es que si tú y yo leemos la Biblia, conocemos al Dios de la Biblia, vamos a saber quién es Él. Y es por eso que no importa las circunstancias que vayamos atravesando en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. ¿Saben por qué? Porque Él está con nosotras. Porque Él ha prometido estar con nosotras hasta el fin. Entonces es importante que cada día nosotras leamos la palabra del Señor, le conozcamos a través de ella. Y qué lindo poder tener este tiempo, ¿verdad? De estudio, donde, como decía la hermana Almita, este tiempo es para que nos adentremos a la palabra y conozcamos al Dios todopoderoso que la hizo. Así que esta paráfrasis, como les repito, nos pone a reflexionar en nuestra relación con la Escritura, en la relación entre la Escritura y Dios y en nuestra relación entre Dios y nosotros. Por eso es que ponía acá, la palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Así que, como estamos viendo, mucha lectura de la Escritura agranda nuestro concepto del Señor. Y mientras poco estudio de la palabra produce un estudio pequeño en nuestro concepto. Y es importante, ¿verdad?, que yo les comparta que en el tiempo que yo pasé de prueba con mi salud, yo le comparto a mis discípulas y a la iglesia en general, a la gente a la que Dios nos permite enseñarle la palabra, que si no hubiese sido por la palabra del Señor, realmente para mí hubiese sido muy complicado, muy difícil pasar por lo que vivimos. Porque fue la palabra de Dios la que fue nuestra ancla, fue nuestro sostén, fue nuestro maná del cielo cada día para poder creer y esperar en cada una de las promesas que Dios había dado a nuestra vida. Entonces, el Señor tiene una relación muy estrecha con su palabra, mis amadas hermanas, ya que la palabra proviene de Él. Así que en esta porción del Salmo 119 vamos a aprender que el salmista nos enseña el concepto de justicia que Dios tiene y que posee, pero pone en contraste su debilidad como hombre y exalta la fidelidad de Dios. Miren qué lindo. Conocemos que unos dicen que fue el salmista David, otros dicen posiblemente que fue una mujer la que escribió este salmo, otros dicen que posiblemente fueron varios los que escribieron. No sabemos en realidad quién lo hizo. Sin embargo, lo importante es conocer lo que Dios quiere darnos a entender a través de este salmo. El concepto de justicia que Dios tiene y que posee, pero que también pone en contraste nuestra debilidad como mujeres, si lo ponemos en nuestro género, y exalta sobre todo la fidelidad de Dios. Y es que si nos damos cuenta, mis amadas hermanas, la palabra de Dios en todo momento nos va a llevar siempre a que el nombre de Dios sea glorificado, a que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier historia, de cualquier parábola, incluso que nuestro Señor Jesús contó, todo sea para darle gloria a Dios. Así que veamos el versículo 137, que dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es justo, su palabra es justa. Fíjese que el salmista está declarando en primer lugar que Dios es justo.
Y cuando hablamos o vemos la palabra justo, este vocablo quiere decir recto, auténtico, fiel. Mire una de las características de nuestro Dios. Él es recto, Él es auténtico, Él es fiel, no hay otro como Él. Por eso es que el salmista dice, justo eres tú, oh Jehová. Es también una palabra usada para designar a una persona que practica la justicia. Si preguntáramos el día de hoy, ¿verdad? La justicia, una palabra que está tan, pero bueno, en Guatemala y creo que en muchos de los países latinoamericanos, ¿verdad? Una palabra tan difícil de encontrar en nuestros gobernantes, aún hablábamos, ¿verdad? Dentro de la propia iglesia, la justicia. ¿Por qué? Porque nos habla de rectitud, de autenticidad, de fidelidad. Y bueno, el salmista está diciendo que así es nuestro Dios. También veamos que existen otros pasajes en la Biblia que confirman esta verdad. Y bueno, hay muchos, y yo quise poner únicamente 3. Esdras capítulo 9, verso 15. Veamos lo que dice este hombre, este profeta. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Miren lo que habla el profeta, el hombre. ¿Cómo es el Señor? Qué lindo. El Señor es justo, ¿sí? El Señor es justo. Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Otro pasaje que encontramos en Nehemías, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Se recuerdan? Cuando Nehemías está afectadísimo por lo que el pueblo de Israel está atravesando. Y él se pone como un intermediario, un intercesor delante de Dios. Y a mí me encanta la vida de Nehemías porque Nehemías es un hombre que conoce a Dios, es un hombre que tiene una relación estrecha con el Señor. Y él sabe que en medio de toda adversidad que está viviendo Israel, él sabe que Dios es justo y que todo lo que ha llegado a ellos es porque ellos han hecho lo malo. Veamos otro pasaje también de Salmos. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Miren, y que hubiese querido poner más pasajes, pero se me hubiese extendido un poquito más acá la enseñanza. Entonces, veamos que el salmista declara, en primer lugar, que Dios es justo. Dios es justo, recto, auténtico, fiel. Y luego también hay otra particularidad, que el salmista declara que los juicios de Dios son rectos. Dice el verso 37 en la segunda parte, y rectos tus juicios. Mire qué hermoso. El término juicios se refiere a las normas éticas, los deberes y derechos que Dios, el juez sabio, ha dado para asegurar justicia entre los seres humanos. Así que cuando escuchamos o leemos esta palabra de juicios, está refiriéndose a las normas éticas, a los deberes y los derechos que Dios, nuestro Dios, el juez sabio, ha dado para asegurar justicia entre los seres humanos. Y estas normas son rectas, equitativas o íntegras. En resumen, son justas. ¿Sí? Los juicios de Dios son justos. Así que podemos saber que en los juicios de Dios no hay nada torcido, no hay nada deshonesto, ¿sí? Son totalmente correctas. Las normas de Dios son justas, son correctas. Veamos también cómo en el verso 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. La palabra de Dios, mis amadas hermanas, es recta porque procede de Él. Y por eso el salmista, ¿verdad? Él cuando escribe, a mí me encanta porque él está inspirado, él conoce a su Dios, él está hablando lo que ha visto, lo que ha vivido, lo que ha aprendido en su caminar. Y él dice, la palabra de Dios es recta porque procede de Él, tus testimonios que has recomendado. El salmista declara y continúa declarando que tus testimonios son rectos y muy fieles.
También dice el vocablo testimonio, cuando encontramos acá, se refiere a la revelación divina que da testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Y esto me recuerda al primer día que tuvieron la introducción. Me imagino que aquí hay pues muchas que estuvieron en la introducción que hermana Almita compartió y que ella hablaba, ¿verdad? Como en la palabra, tanto hay varias palabras que hablan testimonios, palabra, enseñanzas que tienen sinónimos, que son sinónimos de la palabra de Dios. Entonces, este vocablo testimonios se está refiriendo a esa revelación divina, que incluso dice, da testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Y es por eso que el salmista dice, tus testimonios que has recomendado. Vemos acá que dice, hay dos palabras que habla de juicios, ¿sí? Juicios y testimonios. Y fíjense que como podemos observar, tanto la palabra juicios como testimonios también se refieren a la palabra de Dios. Pero algo importante, destacan aspectos distintos de la misma. Ambos términos subrayan que toda la revelación divina es justa y auténtica y que también reflejan el carácter de Dios. Aquí vemos acá testimonios y juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Veamos el versículo 139, que dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Fíjese que el salmista está confesando su celo por aquellos que se han olvidado de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué está diciendo a través de esto. Bueno, el salmista demuestra su celo por la palabra, es decir, su cuidado, su devoción y su esmero en cumplirla diligentemente contra todos y todos. Fíjense que hay algo importante que yo encontraba, que la palabra celo significa, porque cuando encontramos celo, ¿verdad? Podemos pensar en esos celos enfermizos, esos celos que a veces los humanos manifestamos, ¿verdad? Por las personas, ¿verdad? Y que tenemos como ese egoísmo, eso feo que sabemos que produce esta emoción negativa. Pero acá en la palabra celo está hablando de cuidado, diligencia, interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. Miren, el salmista era un hombre diligente, un hombre que tenía cuidado de lo que él hacía, de lo que él tenía en su responsabilidad. La palabra dice que para él era su pasión. Y él amaba tanto la palabra, por eso es de que el Salmo 119 cuando lo leemos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, todo el día en ella está mi delicia. Miren, yo me imagino al salmista, esto es una imaginación, ¿verdad? De que él pasaba meditando continuamente la palabra. Para él estar en la palabra era su deleite. Y por eso que decíamos al principio, ¿verdad? Dime cuánto lees tu Biblia y te diré cómo es tu Dios. Porque a mayor palabra de Dios en nuestro corazón, mayor entendimiento, mayor conocimiento, mayor fe, diría yo también. ¿Por qué? Porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para el salmista, su pasión por la palabra lo llevó, óigalo, a una profunda preocupación causada porque sus enemigos se habían olvidado de ella. ¿Quiénes podían haber sido sus enemigos? Bueno, el salmista, ¿verdad? Tenía tantos enemigos. Si fuese el salmista David, que fue el que lo escribió, y podemos imaginarnos que posiblemente había sido gente cercana a él, que había conocido la palabra, porque él estaba preocupado. Porque él estaba preocupado de que sus enemigos se hubiesen olvidado de ella. Así que él sentía una tristeza profunda porque estaban menospreciando, estaban invalidando algo tan valioso, algo recto y verdadero como es la palabra del Señor. Vemos acá su palabra, ¿verdad? Mi celo, esa preocupación, eso que yo siento por la palabra, me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y miren,
esta forma de conducta impía o pecaminosa estaba destruyendo por dentro al salmista. Miren, aquí viene algo interesante y es en lo que quiero que veamos un momento y que yo le puse acá como aplicación. ¿Qué sentimos cuando otras personas se olvidan y menosprecian la palabra de Dios? ¿Somos indiferentes? ¿Nos da igual? Ay, no importa. Creo que aquí habíamos varias pastoras, esposas de pastor, líderes, que cuando estamos al frente de una obra, realmente si algo nos preocupa y nos entristece es cuando vemos que la iglesia se aparta, cuando la iglesia es indiferente a las cosas de Dios. Pero mi pregunta es, ¿qué sentimos cuando otras personas se olvidan y menosprecian la palabra de Dios? No sé si alguien en este momento quisiera comentar y quisiera decir y expresar lo que en su corazón hay de verdad cuando se da cuenta de que alguien tiene en poco la palabra de Dios. Quisiera Se dar siente ¿sí? mucha tristeza, Uh-huh. mucha tristeza y de veras uno quisiera que tuvieran lo que uno tiene y que vivan lo que uno vive y que experimenten lo que uno ha experimentado en la palabra. Y muchas veces están con esa barrera y uno, si tan solo conocieran la palabra, la vida les cambiara. Pero hay solo orar. Exacto. Sí, gracias, hermana Lidia. Definitivamente que mucha tristeza, ¿verdad? Quisiéramos que ellos tuvieran lo que nosotros tenemos. Quisiéramos que las personas experimentaran lo que nosotras experimentamos cuando vamos a la palabra de Dios. Decimos, pero ¿por qué la gente o por qué fulanito, sutanita no le hay el sabor? Hay gente que dice, yo conocí a una hermana que ya decía antes, ahora ya no, creo que ya no lo dice, pero tal vez no había entendido esto. Ay, es que a mí cuando yo leo la palabra me da sueño. Ay, es que yo no le entiendo, yo me aburro. ¿Cómo te vas a aburrir si estamos diciendo, verdad, que la palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo? Cuando leemos la Biblia, estamos conociendo a Dios, estamos viéndolo a Él, estamos sintiéndolo a Él. Entonces, es tremendo cuando vemos que otras personas no sienten lo mismo o no se han olvidado incluso de la palabra, la menosprecian. Otra pregunta que podemos hacer, ¿sientes celo por la palabra de Dios? ¿Cómo lo demuestras? ¿Alguien que quisiera responder en esta mañana? Que quisiera decir, ¿qué tanto celo sentimos por la palabra? Celo es cuidado, diligencia, interés, porque una persona lleva a cabo sus deberes. ¿Alguien que quisiera responder? Tal vez puedo compartir ¿Sí? algo que a mí sí me pasa y me duele mucho cuando hay una mala aplicación de un versículo, cuando hay una predicación que no es bíblica, sino que es más personal y se aplica a la congregación del Señor y me duele mucho. Y algunas veces hay hasta confrontación por el hecho de decir, mire, con todo respeto, pero no es así. La palabra no enseña eso. Esa es otra, usted se está poniendo carga que no viene de Dios a la iglesia, a la gente. Eso puedo compartir, es mi experiencia y duele mucho. Exacto. Sí. Gracias, hermana Sonia. Mire qué linda aplicación y creo que es muy, muy importante que prestemos atención a esto que dice hermana Sonia, porque regularmente, ¿verdad? Y en este tiempo que está tan peligroso, ¿verdad? Oímos tantas predicaciones, vemos aún, ¿verdad? Muchos falsos maestros dentro de las iglesias y nosotras, yo les digo a las hermanas, a las que les enseñamos la palabra, en mi caso, ¿verdad? Como mujer, les digo, si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos entendimiento, si no la estudiamos, vamos a recibir todo lo que nos prediquen. Pero cuando tú y yo conocemos, cuando tú y yo vamos a la escritura y como decíamos, ¿verdad? Meditamos en ella de día y de noche, la estudiamos, vamos a poder entender y comprender cuando alguien venga y nos esté enseñando algo que no es lo que dice la escritura. Entonces, ese celo por la palabra, mi hermana Sonia lo decía perfectamente bien. El tener ese deseo y ese anhelo porque la palabra de Dios se comparta fielmente, se comparta de acuerdo a lo que en la escritura
se está diciendo, sin sacarla de contexto, sin sacarla del lugar donde Dios tiene, para que nosotras podamos llevarla y podamos recibirla también de acuerdo a lo que el Señor ha pedido y ha mandado para con nosotros. ¿Cómo lo demuestras? Hermana Sonia decía claramente, yo con pena, ¿verdad? Pero me puedo acercar y puedo decir, perdón, pero eso no dice la Escritura. A mí me encanta lo que vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, dice, ¿verdad? Que ellos iban a sus casas. Imagínense, me llama la atención porque eran los discípulos, los apóstoles, los que estaban compartiendo la palabra, ¿verdad? Y eran ellos los que estaban, pero aún así, ellos regresaban a casa e iban a revisar los rollos si era lo que se les había compartido. Esto es tener celo por la palabra. Esto es querer realmente estar enfocados en lo que se está predicando. Lady levantó su mano, dice, por favor. No, fíjese que también, buenos días, hermanas. Disculpe que me conecté tarde. No, no hay pena. Pues también yo veo ahora, ¿verdad? Que muchas personas se enriquecen con la palabra del Señor. Muchas personas se enriquecen. Y fíjese que yo ahora vivo en un sector como que fuera un pueblo, vivo yo aquí ahora. Y fíjese que en una cuadra, si mucho, hay como 5 casitas enseñando la palabra y dicen que son iglesias. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Y fíjese que entre ellos hasta se tiran la basura, barren y se tiran la basura entre ellos cuando barren sus banquetas. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? De que cómo es eso de que las personas, cómo van a llevar a las personas a los pies del Señor así, si nuestro ejemplo está malo. Correcto. Correcto. Hermana Lady, gracias. Sí, miren, es triste, ¿verdad? Ver cómo aún por medio de la palabra, la gente, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Si realmente sean hijos del Señor, Dios sabrá, pero que utilizan la palabra para enriquecerse, para cosas que verdaderamente son de provecho de ellos, sin embargo, no para la iglesia. Por eso es de la importancia de que nosotras estemos cada día buscando del Señor, leyendo la palabra, estudiándola, para que podamos conocerla y para que podamos estar atentas, y más en este último tiempo, como les digo. No sabemos si ya estamos viviendo tiempos finales, ¿verdad? Porque vemos que cada día, ¿verdad? El Señor mismo dice, a muchos tiene por tardanza la llegada del Señor, pero dice que el Señor no ha venido por amor a sus escogidos, y vemos que cada vez la situación se pone difícil, peor, pero nuestra función en esta tierra es para que nosotras demos luz al mundo, sal, y que con la palabra en nuestro corazón fiel, verdadera, podamos compartirla a aquel que lo necesita. Entonces, sentimos celo por la palabra, ¿cómo lo demostramos? Bueno, yo pensaría que una forma de demostrar que tenemos celo por la palabra también es estudiándola, ¿sí? Es preparándonos, es conociéndola. ¿Para qué? Para que cuando oigamos, para que cuando veamos que cerca de nosotros, aún si fuera así, ¿verdad? Que en nuestra propia congregación, yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba compartiendo acerca de la sujeción. Regularmente yo envío una capsulita diaria por WhatsApp a hermanas, amigas, y en estas capsulitas yo comparto la palabra, enseñanzas de la palabra para mujeres, y hablaba acerca de la sujeción. El tema no voy a entrar ahorita acá, pero recuerdo que me escribe una hermana ya avanzada en años y me manda, mejor dicho, un audio llorando, y me dice, hermana Florecita, si yo hubiese sabido esto hace muchos años, mi vida hubiera sido diferente. Si yo hubiera entendido esto de esta manera, porque a nosotros se nos enseñó de otra forma, ¿verdad? Y entonces, imagínense, una persona ya anciana llorando, y me decía, pero hoy he entendido realmente lo que la palabra del Señor nos está enseñando a la luz de la Escritura. Entonces, qué tremendo cuando nosotros vamos a la palabra, la conocemos, la estudiamos, y podemos entonces tener una vida diferente, y podemos aplicarla a nuestra vida para que podamos realmente agradar al Señor y podamos ser luz para otras. Muy bien, entonces vayamos al versículo 140. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Wow, la palabra de Dios es sumamente pura. Y fíjese que pura significa
probada, refinada, purificada, limpia como oro en el fundidor. Y estaba viendo también que cuando habla de la palabra sumamente, fíjese que esta palabra dice antepuesto a un adjetivo o a los adverbios bien y mal. Indica un grado muy elevado, próximo al máximo. Próximo al máximo. La palabra de Dios es sumamente pura. Es sumamente probada, refinada, purificada, limpia, como oro en el fundidor. Hay varios versículos también, quise poner 2, nada más. Y el Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. En otra versión dice puras, como plata refinada en horno de tierra. También encontramos en el Salmo 19, 8, que dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Veamos qué hermoso. La frase significa, como decimos, probada, refinada, purificada. Saben, en la palabra de Dios no hay mezcla de error, mis amadas hermanas. No hay pecado. La palabra de Dios es pura en todo su sentido, pura en su lenguaje, pura en su espíritu, pura en su influencia. Y todo esto hasta el grado más elevado, sumamente acrisolada, decía una comentarista. Así que, a diferencia de sus enemigos, el salmista manifiesta devoción hacia la palabra de dos formas. Y veámosla cuáles. Número 1, dice, amándola. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Fíjense que el salmista de Dios fue movido a amar la palabra de Dios, porque para él la palabra de Dios era recta, fiel y santa. Y el corazón de este hombre estaba profundamente unido a ella. La forma en que se expresa el salmista nos da la idea de que la pureza de la escritura la hace digna de ser amada por todo ser humano. La pregunta, ¿cuánto amamos tú y yo la palabra? ¿Cuánto? ¿Qué tanto significa la palabra de Dios para ti y para mí? Y ya vamos a ver unas aplicaciones, pero quiero continuar. Otra manera, otra manifestación de devoción hacia la palabra es siendo leal a ella. El Salmo 141 dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Veamos algo importante que está pasando acá. Y era de que aunque el salmista estaba sufriendo la persecución de sus enemigos, él estaba permaneciendo aferrado a la palabra de Dios. No sabemos el grado de dificultad que él tenía con sus enemigos. Sin embargo, él se consideraba una persona insignificante, rechazada, despreciada por los hombres incluso, ¿verdad? Porque él dice, pequeño soy y desechado. Y miren, sabemos que el desprecio de ellos era ocasionado, incluso, ¿verdad? Para él, por el amor a la palabra de Dios, por la obediencia del salmista a la palabra del Señor. ¿Cuántas de nosotras, verdad, en algún momento nos hemos sentido rechazadas porque tenemos temor a la palabra, porque obedecemos a la palabra? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor nos dice, verdad? Ay, pero tú, ¿por qué sos tan cuadrada? ¿Por qué sos tan legalista? Es que sos, pero, ay, es que no te puede salir ni un poquito porque, pero ¿saben por qué? Porque estamos tratando de ser leales a ella. Porque cada día queremos parecernos más a Cristo, porque cada día queremos ser como Jesús. Por eso es que tú y yo debemos amar la palabra, debemos de tenerla como nuestra más alta estima, como ese oro que tienes y que a veces uno, ¿verdad? Tiene una alajita por ahí que tanto cuida y que tanto ahí, ¿verdad? Le pone atención, pero la palabra es más que eso. Así que fíjense que pareciera que para el salmista, para que se terminara la persecución, debía de vivir bajo la voluntad divina de la palabra. Sin embargo, el salmista prefirió, óigalo, prefirió ser despreciado antes que desobediente. ¿Cuántas preferimos ser despreciadas antes que desobedientes a la palabra del Señor? Yo recuerdo que trabajé en un lugar cuando yo empezaba, muy jovencita, y
El Señor llegó a mi vida a los 16 años, ¿verdad? Él me encontró, ¿verdad? Él me alcanzó y a los 16 años yo conocí a Jesús. Y desde entonces hasta el día de hoy tomé el arado y nunca volví atrás. Y fui muy enfática, yo fui muy radical en cuanto a mi fe en todo tiempo, siempre. Y cuando trabajé en mi primera empresa después de graduada, había algunos cristianos y uno de ellos era mi jefe. Y recuerdo que él andaba con la secretaria, imagínense. Y para él el que yo estuviera ahí era terrible, porque imagínense, ¿verdad? Yo siempre he amado la palabra de Dios, no soy perfecta, tengo mis debilidades y todo. Sin embargo, en lo que he podido me he mantenido de acuerdo a ella, he tratado de ser fiel, de ser leal a ella. Y para él, el que estuviese yo ahí era un tremendo estorbo. Sí, él se sentía incomodado, incluso, ¿verdad? Hacían fiestas y en horas de trabajo porque había actividades de celebración, pero yo no compartía con eso, yo no me sentía a gusto allí. ¿Y qué pasaba? Él me llegaba a mi oficina y me decía, mira, Florecita, venite, vení un ratito. Y yo le decía, fíjese, licenciado, que estoy atrasada, tengo mucho que hacer. Y entonces él me decía, pero solo es un rato, yo te estoy dando permiso, no hay problema, venite. Y entonces yo le decía, mire, ahorita lo alcanzo, perdone, solo termino porque tengo que traer estos reportes. Yo no podía compartir algo que para mí no era agradable delante del Señor. Y el salmista, estamos viendo que él tenía enemigos que pareciera que también eran obstáculo, que también era de estorbo, el que él amara la palabra de Dios. Cuando tú y yo amamos la palabra de Dios, tú y yo vamos a serle fiel, vamos a serle leales al Señor. Así que veamos algunas aplicaciones. ¿Qué sientes cuando otras personas viven ignorando la palabra de Dios? Es parecida a la anterior, es muy parecida, pero vemos personas alrededor, cristianas, que ignoran la palabra de Dios. ¿Cómo nos sentimos? ¿Alguien que quisiera responder? ¿Alguien que tuviese algún ejemplo que quisiera darnos en esta mañana? Aunque es muy parecida a la pregunta a la anterior y podríamos responder, ¿sí? Sí, buenos días, hermana. Yo quisiera participar en esa pregunta. La verdad que se siente un dolor bien fuerte, o sea, Sí. cuando uno, pues, lo pongo en mi caso, cuando a veces compartimos palabra o algo, salimos a evangelizar, ¿verdad? Sí, correcto. Más que todo en la ciudad, o sea, en la ciudad no sé si pasará allá, pero aquí pasa, buscamos quizás como los cantones, decimos acá, las zonas de afuera, rurales, porque la gente a veces ni quiere agarrar el tratado o no, o sea, se siente un dolor pues muy grande, ¿verdad? Y no sé si puedo compartir algo, Sí. un pequeño, un corto testimonio, nomás ayer en nuestro devocional, nuestro culto, ¿verdad? El pastor nos comentaba de que él había tenido, dice que no sé si era sueño, pero algo bien real, dice, fue bien corto, ¿verdad? No sé si fue sueño, dice él, no sé si esto fue una revelación, no lo sé, dice. Pero dice que él se encontraba, dice de repente, como que el Señor lo había llevado al infierno. Y dice que el llanto y el lamento que él escuchaba allí era, o sea, era algo que no podía ni describirlo, pues, o sea, era, y él pues lloraba al escuchar aquellos, y no eran pocas almas, decían, eran millones, y personas que habían tenido como la oportunidad de por decir, enmendar su vida, de decir sí, ¿verdad? Pero, y decían que allí querían reconciliarse y todo, pero ya era muy tarde. O sea, eso nomás, hermana, quería compartir, porque se siente dolor, ¿verdad? Correcto, sí, hermana, definitivamente que sí, gracias por ese testimonio. Y es que eso es lo que está pasando, hermanas. Cuando salimos a compartir, y ayer Rosita, que está acá con nosotros, Rosita, por favor, tú también querías compartir, te doy el tiempo, mira, mencionarte. Gracias, Florecita. Pues a mí me da pesar porque me da tristeza cuando una persona, sobre todo que está en el cuerpo de Cristo, no vive la palabra, no puede como experimentar en su vida lo que dice la palabra cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces,
está la persona allí como en esa religiosidad, pero no experimenta esa vivencia de la palabra, ¿verdad? Porque yo veo como el Señor en su palabra nos muestra, sí, lo que vivieron los grandes hombres de Dios y los profetas y todo, pero también nos da experiencias personales a nosotros, donde Él es real, donde Él se manifiesta, donde podemos experimentar la victoria con el poder del Espíritu Santo. Entonces da pesar porque están ahí como atrapados y no pueden como experimentar ese poder del Señor, ¿verdad? Sí. Y como enredados allí en situaciones de malos hábitos o de dependencias, de lo que sea. Y entonces a mí me da pesar, me da tristeza, Amén. ¿verdad? Entonces yo les animo, cuando me ha pasado así, pues les animo a leer la palabra, porque la palabra nos limpia, la palabra nos da fe, la palabra nos empodera, nos ayuda a ver como Dios ve. Por eso el Señor dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Amén. Entonces, es eso. Amén. Gracias. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Hermana Almita, ¿tú querías hablar? Sí, estaba pensando en la pregunta que hiciste de cuando la ignoran, o sea, ¿qué sientes tú cuando ignoran la palabra? Y realmente sabemos que hay mucha gente que ignora realmente la palabra, ¿verdad? Mucha Correcto. gente no creen. Hay gente que de veras no creen en la Biblia y es tan triste eso. Y uno dice, bueno, solo el Señor es el único que puede derramar su espíritu para que uno entienda y incluso, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro tiempo cuando nos convertimos, pero es bien triste eso. Y yo recuerdo hace años, cuando era estudiante, yo estudié en un colegio católico la parte de mi bachillerato y teníamos una clase que le llamaban cultura religiosa. Y lo que menos tenía era religión, realmente, ¿verdad? Y el que nos daba la clase era un ex seminarista. Como nuestro país estaba en esa época de guerra, habían cerrado ese seminario y el colegio donde yo estaba recibió a todos esos seminaristas para darles trabajo. Y pues él nos daba la clase de cultura religiosa. Y se levantó la pregunta y una de las compañeras, éramos yo creo que en el grado mío solo había yo que era cristiana y quizás alguna que otra ahí, pero escondida, ¿verdad? Pero una dijo, miran, ¿y por qué no leemos, por qué no aprendemos cosas de la Biblia? Dijo una de las estudiantes. Y él le dijo, ¿qué? ¿Por qué quieres aprender de un libro tan viejo? Oh. Entonces todas nos quedamos, ¿verdad? Porque la mayoría eran católicas, se suponía. Ajá. Entonces, un libro tan viejo ya no es actual, ya no es relevante para lo que estamos viviendo. Y todas nos quedamos, ¿qué? Entonces, hoy lo que tenemos que estudiar, dijo él, son las homilías del obispo que estaba en esa época era Romero, este arzobispo que lamentablemente pues lo asesinaron. Tenemos que estudiar las homilías de él y de otros padres que están enseñándonos. Y nosotros fue un problema, fue un relajo. Claro. Fue un relajo Sí. porque el grupo no se sintió bien, hubo discusión al punto que hubo varias de nosotras que fuimos como unas 4, las que habíamos participado, quizás un poquito más, que fueron recibidas con condición para el siguiente año y el siguiente año era nuestra graduación. Wow. Y gracias a Dios no me condicionaron, pero creo que fue porque algunos de los maestros hablaron a mi favor. Pero mis otras 3 compañeras, cuando llegamos en la tarde de ese día de la inscripción para el tercer año, dijeron, ¿qué te dijeron? Yo, a mí no me dijeron nada. ¿Y qué pasó? Yo estoy con condición. Si me pongo a pelear en clase, me van a sacar. Y entonces,
¿qué? Sí, por todo el relajo en la clase de cultura religiosa. Yo me quedé pensando, qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero él así, llanamente dijo que no era relevante, que había que estudiar otros textos, ¿verdad? Y eso fue Wow. tremendo viniendo de alguien que se suponía que estaba preparándose, bueno, para ser un sacerdote, ¿verdad? A mí no me extrañaba nada, pero mucha gente que no está, digamos, en esa situación de ser un seminarista como este tipo, tenemos mucha gente alrededor nuestro que no toma en cuenta la palabra de Dios realmente Correcto, y la ignora, correcto, o sea, la correcto. ignora, ¿verdad? Y es una tristeza, pero pues hay nada más, yo no te interrumpo más. Sí, No, sí. no, no, gracias. Yo creo que esto es lo que enriquece, porque eso es lo que anhelamos, ¿verdad? Que vayamos aplicando la palabra y que la vayamos asimilando, porque veamos, ¿verdad? Que en el caso del salmista, a él le ocasionaba aflicción, le ocasionaba dolor, ¿verdad? El ver que las personas estaban ignorando la palabra de Dios. Y si podemos aplicarlo, podemos decir, cuidado, si en algún momento a nosotros no nos importara, ¿verdad? Que otras personas vivan ignorando la palabra de Dios, porque esto puede ser una mala señal del lugar que Dios ocupa en nuestro corazón. Si nosotros decimos, ay, pues yo con que esté bien, con que, ay, a mí, pues yo, gracias a Dios, porque yo tengo el entendimiento de la palabra, qué bueno. No, tenemos que preocuparnos y orar por estas personas que viven en la oscuridad, que no Sí. quieren nada de la palabra del Señor. No sé si alguien más quería hablar. Vi a hermana Sonia, la Sí. vi que estaba allí. Ah, sí, espero no salirme del tema, pero solo quería hacer el comentario. Yo creo que para las que estamos presentes hoy y las que van a seguir escuchando o escuchar de nuevo, ver de nuevo la grabación, es un reto, pero es un reto de acción inmediata, porque nuestra actitud debe ser resiliente ante la situación que estamos viviendo actualmente. Los Correcto. medios, la comunicación, todos los medios de comunicación actualmente están totalmente en contra de lo que tenga que ver con Dios. Sí, Desde las noticias, todas las, ay, perdón que se me olvida, los medios de comunicación, sí, redes. Ujú. las redes sociales, gracias. Eh, Te atacan, te eliminan, te borran si tú dices una verdad. Y Sí, la verdad que a ellos no les gusta, la verdad en sí misma les ofende porque exacto. expone su mala manera de vivir y por eso es, teniendo poder, actúan en contra de lo que es Dios. Y no nos debe extrañar, no nos debe asustar ni tampoco Sí, amedrentar, sino tomar valor nosotros en conciencia de seguir preparándonos, de aprovechar estas oportunidades que tenemos de correcto. que nos enseñe para poder primero vivirla, amarla, amar a nuestro Señor, amar su palabra y luego compartirla en nuestro círculo más íntimo y luego el Señor nos va a poner en situaciones donde tenemos que levantar la voz de Así una es. u otra manera, pero somos luz, somos testigos, somos sal y debemos serlo. Así No es. somos, pues la sal si no sirve, solo sirve para ser pisoteada. Y aunque es Correcto. bien profundo este mensaje, solamente que quería animarnos a esto, ¿no? A que no nos asustemos, no nos amedrentemos, pero Amén. aceptemos el reto de estar preparadas constantemente, como es el consejo de Pablo. Para mí, yo lo tomo un mandato. Sonia, prepárese. Sonia, no desmaye, Amén. Amén. porque estamos en tiempos donde es necesario que nosotras hablemos y Así es. testifiquemos Ujú. Así es. Así es. con la palabra, no con la imposición personal, Ujú, solamente es lo que la palabra de Dios dice, lo que las escrituras enseñan. ujú. Así es. Amén. Perdón, aquí solamente quiero leer una aportación que ha hecho una de nuestras, de que nos están siguiendo ahí por Facebook, y me parece que está muy de acuerdo a lo que Sonia está diciendo. La hermana Albita Rodas, pariente tenía que ser, dice aquí, también los cambios absurdos, inmorales, que quieren poner en varios
de los estados aquí, ¿verdad? Comenzando pues con California, dice ella, y es que es cierto, todos los medios nos quieren, como dicen, perdón la palabra, quieren ponernos en nuestra mente, en nuestras vidas, su agenda, ¿verdad? Correcto. Y esa agenda es una agenda del diablo, o sea, ¿sí? Es terrible porque todo se acepta, todo a lo que sabemos que la palabra de Dios dice que es malo, esta gente le llama bueno. Correcto. Y lo quiere poner cabal, como dicen allá en Guatemala, perdón la expresión, a puro tubo, ¿verdad? O sea, o lo aceptas o lo aceptas, y es bien difícil, o sea, vivimos en esta cosa. Y bueno, aquí en los Estados Unidos se está viviendo mucho esto, todo lo que nos quieren meter, y después va a llegar a nuestros países, y creo que algunos países ya lo tienen, tristemente, pero eso es lo mismo, es la ignorancia a la palabra de Dios, es el hecho que nos hemos alejado de lo que Él dice en su palabra. Exacto. Porque definitivamente no la leemos. Exacto. Queremos que todos nos lo den masticadito y es que es más fácil. Y me da tristeza, y tú dijiste que hay gente que dice, y yo lo he oído también, ay, es que cuando empiezo a leer la Biblia me da sueño. Ajá. Entonces, o sea, ¿qué te pasa? Arréglate con Dios, algo está pasando, ¿verdad? Porque la palabra es viva, es vida, te da Así vida, es. significa, entonces es cosa, pero todo está muy relacionado en todas las cosas, ¿verdad? Mientras más ignoremos lo que dice Dios, vamos a estar viviendo este mundo tan caótico en el que vivimos. Eso es parte. Amén. Sí, gracias. Hermana. Sí, hermana. Qué lindo, Perdón, compartamos. perdón. Sí. Fíjese que me llama la atención lo que decía hermana Sonia. Nos están bombardeando con tanta publicidad y eso nos compromete a buscar a Dios, como decía la hermana Sonia, ¿verdad? Un compromiso Sí. de poder prepararnos más para que si no reciben la palabra de la manera, pues buscar ejemplos de los cuales ellos puedan entender. Pero yo siento que más es nuestro compromiso ahora de escudriñar más para poder discernir, porque dice que por falta de conocimiento el pueblo está pereciendo. Así es. Entonces Sí. nosotros, pues, como dice, somos luz y es nuestro compromiso, pues, con los que nos rodea, porque nos da tristeza que ese bombardeo está atrás y adelante y a la izquierda y a la derecha y uno se da cuenta, ¿verdad? Entonces, los mismos pueblos se quejan de que la situación está, pero la publicidad es la que dejan que se expanda, pues. Y entonces digo, ¿cómo piden ellos rectitud si la publicidad, los programas que dan, todo es una enseñanza para los que están en el mundo? Hay uno que estando en el Señor se da cuenta que sin palabra puede uno involucrarse a eso de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude a seguir adelante. Amén, hermana Lidia, muchas gracias. Vamos a continuar, hay más preguntas para que las demás puedan responder también, porque qué bonito poder interactuar, ¿verdad? Y poder conocer, ¿verdad? Y que todas aprendamos y todas enseñemos, porque miren, cuando ustedes comparten sus comentarios, esto nos ayuda también a las que estamos escuchando cómo podemos aplicar la palabra. ¿Se ajusta tu vida a la justicia de la palabra y la persona de Dios? Es una pregunta. Hermana Florecita está levantando la mano, nuestra hermana Miriam. Ay, perdón. Ay. Sí, hermana. Es que Hermana, aquí no veo. solo Sí, mi amada. Solo Perdón. algo cortito de lo que acaba de decir Sonia y la hermana anterior. Estamos en las redes, siendo bombardeadas por las redes sociales y todo. Pero sin ir tan lejos, en nuestra propia familia, Sí. globalmente en nuestra propia familia, sobrinos, tíos, parientes cercanos, cuando saben que nosotros no nos apegamos a lo que ellos quieren, inclusive a las fiestas familiares no nos invitan. Correcto. ¿Por qué? Porque saben en qué creemos y en quién hemos creído, ¿verdad?
Y entonces, apoyando a lo que las hermanas dicen, me apego mucho a lo que dice 1 Pedro 3:15 y se los leo. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Pero miren cómo hay que hacerlo, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, si estamos siendo bombardeados, tenemos que tener un buen escudo, que es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermana Miriam, Amén. qué hermoso. Miren, de veras que se dan cuenta, estamos aprendiendo de todas, ¿verdad? El Señor nos está hablando por medio de cada una de nosotras. Y fíjense que la pregunta, ¿se ajusta tu vida a la justicia de la palabra y la persona de Dios? ¿Alguien que quisiera responder? Es que ahí empieza todo, Florecita. Sí. La palabra del Señor nos manda a nosotros a ser justas. Correcto. Dios es justo. Correcto. Y entonces, Amén. uno de los testimonios más grandes que nosotros podemos dar como hijas de Dios para pagar para hacer luz en medio de todas estas tinieblas, es que yo voy a ser una persona justa. Correcto. Y aún en aquellas cositas pequeñas, ¿verdad? O sea, ¿cómo actúo yo? O me amoldo a todo lo que este mundo trae, ¿verdad? Así yo es. debo decir, voy a decir la verdad y voy a ser justa. Así es. En la misma casa, creo Sí. que este ejemplo ya lo hemos puesto, tenemos varios niños, entonces le doy a todo lo mismo o tengo mi preferencia, ¿verdad? Le doy a otro más o al otro me pongo yo en esa misma posición, en una cosa tan sencilla, ¿verdad? Sí. Con los Sí. hijos, o sea, Sí. o todos centenados, como dicen, o todos, ¿verdad? O sea, todos. Todos hijos o todos centenados. Sí, o sea, vamos a darle a todos, a los hijos, por ejemplo, lo mismo a todos, para que uno no sienta que, ay, mi mamá siempre le da más a la otra, ¿verdad? Sí. Pensando en esto, cositas en la casa, cómo yo trabajo en mi casa, ¿verdad? Correcto. La justicia. Entonces, si lo aplicamos eso a todas partes donde estamos, podemos empezar a hacer una revolución diferente en este mundo, ¿verdad? Porque de veras el Señor dice, yo soy justo, sé justo. Así como Él dice, soy santo, así que así es. Tienes que ser santa, ¿verdad? Amén. Eso era. Gracias, Almita. Dijiste precisamente, ¿verdad? Lo que tenía en mi corazón hablarlo, pero qué alegre que lo compartiste. Y es que de eso se trata, que nosotras podamos reflejar el carácter de Dios en nuestra vida, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a poder ser sal y luz en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida, sí, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que testificar, tenemos que compartirla, pero recordemos que muchas veces nuestra vida va a hablar más que nuestra palabra, más que nuestros dichos. Entonces, veamos, ¿qué debes hacer para parecerte más al Dios de la Biblia? ¿Qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer para parecernos más al Dios de la Biblia? Yo pienso que lo que estamos haciendo ahorita, estudiando la palabra, conociéndole, ¿verdad? Porque decíamos que la palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Y es como nosotros las que estamos casadas, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a ustedes, pero a mí me han dicho, mira, es que ustedes cómo se parecen con tu esposo. Tal vez físicamente no, ¿verdad? Porque somos diferentes, pero a veces hablamos igual, tenemos las mismas expresiones, mismos gestos, ¿verdad? Y tantas cosas pero ¿por qué? Porque estamos juntos todo el día, porque estamos hablando, porque estamos compartiendo, porque, ¿verdad? Dormimos juntos, comemos juntos. Entonces, ¿qué debemos hacer para parecernos más al Dios de la Biblia? Yo pienso que orando más, leyendo la palabra, haciendo todo lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Escritura. Otra más, ¿hasta qué punto amas las Escrituras? Esta es una pregunta muy personal y que creo que las que estamos aquí, definitivamente, a mí no me cabe la menor duda que amamos la palabra, porque si no la amáramos, no estaríamos aquí, ¿verdad? Desde el momento que nos dicen, mire, vamos a hacer un estudio, mire, vamos a oír un mensaje. Yo no sé ustedes, pero yo paso oyendo palabra casi que todo el día. Que pongo un mensaje por aquí, que pongo otra enseñanza por allá, que si no estoy leyendo la Biblia, estoy estudiándola. ¿Por qué? Porque amo la palabra, porque sé que la palabra es Dios mismo. La palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Y por último, ¿es tu amor por ella un amor de domingo?
¿O es una pasión constante que hace que la busques con deseo? Es que amar la palabra no es solo decir, ay, el domingo yo voy a la iglesia, no me falta el servicio, o incluso, ¿verdad?, un discipulado. No, amar la palabra tiene que ser esa pasión que te haga buscarla con anhelo, con deseo. Yo no sé cuántas tenemos aquí algún hobby. Alguien podría decir, mi hobby es cocinar, mi hobby es leer, mi hobby es hacer ejercicios, mi hobby es oír música. Y creo que eso que nos apasiona lo hacemos constantemente porque lo amamos. Pero ¿es nuestro amor por la palabra así? ¿Es esa pasión constante que hace que la busquemos con deseo? Como el salmista David decía, ¿verdad? Anhela constantemente mi alma tus atrios. Él decía sus atrios, la presencia, a Dios mismo. Entonces veamos cómo el salmista nos deja estas inquietudes en estos pasajes que hemos leído. Ahora vamos a avanzar porque miren, los minutos se van rapidísimo, pero qué lindo, ¿verdad? No se siente. El verso 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Veamos que la justicia de Dios es eterna. Y aunque el salmista sabe que difícilmente, óigalo, sus enemigos se volverán a Dios y la obedecerán, sabe que Dios es justo y hará justicia con ellos. Y es que esto es lo hermoso, ¿verdad, mis amadas? De que Dios es justo y no importa a veces cómo se comportan los demás, como hemos venido hablando, ¿verdad? Cómo están actuando, nuestro Dios es justo. Y Él hará justicia aún con aquellos que se rebelan, que se levantan en contra de su palabra. Y el diccionario ilustrado de la Biblia define la palabra justicia como una rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. Mire la ilustración de la palabra justicia. Rectitud de conducta que se ajusta a las condiciones de una relación determinada. ¿Qué significa hacer justicia? Bueno, hacer justicia, en otras palabras, es hacer lo correcto. Lo decía Almita, ¿verdad? Ella decía, ¿verdad? Hacer lo correcto en todo tiempo, en todo lugar, con todos los que están a nuestro alrededor. Es dar a cada uno lo que se merece. Pero veamos esto, oigan, a nivel humano, no siempre la justicia es justa. Ya lo dijimos, ¿verdad? Los países latinoamericanos, bueno, tal vez a nivel mundial, cuando se habla de justicia, ¿verdad? Decimos que injusto lo que están haciendo, porque no le están dando a este lo que le deberían dar a aquel, o están expropiándose de esto en lugar de hacer lo que se les ha encomendado que hagan. Pero en nuestro término justicia, para nosotras como hijas de Dios, es hacer lo correcto. Es dar a cada uno lo que se merece. Y sabemos acá que la ley de Dios es la verdad. Aquí dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Fíjense que en contraste con lo anterior, la justicia divina es siempre justicia verdadera. Y la justicia de Dios no varía porque el que la ejecuta es nuestro Dios, que es justo, que es fiel, que es inmutable. Su justicia, lo recalco, es ecuánime, justa y recta. Ahora posiblemente el salmista está recordando, ¿verdad? Cuando dice que la ley de Dios también es la verdad, él está diciendo esto porque hay un conjunto de normas que es la palabra y que el salmista dice, desea que se haga, que se cumplan, que se lleven a cabo. La ley, la palabra de Dios no nos da lugar al engaño, mis amadas, no nos da lugar a la mentira. Por eso es que vemos, ¿verdad?, que la justicia de Dios es siempre justa, porque se practica a partir de la ley de la palabra, a partir de la escritura. Y miremos el versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí. Las órdenes de Dios son la base para sostenerse en medio de la angustia. Eso dice el salmista. Y el versículo 143, el autor nos está expresando que la aflicción y la angustia lo habían hallado, habían caído sobre él. Él estaba muy preocupado porque los enemigos se habían apartado, no creían en la palabra, no la estimaban como él. Entonces el autor está expresando su aflicción, su angustia. Y así yo veía un comentarista, ¿verdad?, que decía que así como los perros caen sobre su presa, el salmista posiblemente estaba sintiéndose prisionero de la pena y de la ansiedad. Imagínense, es que
Yo cuando estaba viendo esta porción, yo decía, wow, este hombre me impresiona, su amor, su celo, su pasión por la palabra, su preocupación, aún porque sus enemigos desechaban la escritura. Alguien que tiene un enemigo, pues pensaría yo, ¿verdad? Diríamos, ay, a mí qué me importa, porque pues al final y al cabo no tiene nada que ver conmigo y no está conmigo. Entonces yo me intereso por los que a los que amo, por los que quiero, por los que están conmigo. Pero él nos da un ejemplo tremendo de preocuparse, de interesarse, de estar allí angustiado por aquellos que están también despreciando la palabra. Sin embargo, veamos lo que dice, ¿verdad? El versículo 144. Bueno, más sus mandamientos fueron mi delicia. Y en el versículo 144 dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Aquí en este versículo el salmista está pidiendo que Dios le ayude a comprender, a interpretar y a discernir los mandamientos, puesto que en ellos él encuentra vida. Miren, comprender, interpretar y discernir sus mandamientos. Es decir, él recibe el ánimo, placer, consuelo y tranquilidad que sus enemigos le estaban quitando. Y es que, mis amadas hermanas, los testimonios de Dios sí son justos. No son como sus enemigos que injustamente lo hacían sufrir a él. Los testimonios de Dios, recordemos que son eternos, no perecen. Dios da vida al que quiere. Y vamos a ver las últimas aplicaciones de estos versos, porque los minutos se han ido. Pero si preguntáramos en esta mañana, y yo sé que vamos a responder al unísono, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de tu fortaleza? Si alguien quisiera compartir brevemente, ¿cuál es la fuente de tu fortaleza? Alguien que no ha compartido o alguien que quiera en este momento tomar un momento, porque esto nos ayuda para que la palabra venga y se quede en nuestros corazones. ¿No hay nadie? Algo cortito. Mi amada. La palabra del Señor es mi fortaleza. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Definitivamente, ¿verdad, mis amadas? Que la palabra de Dios es la fuente de nuestra fortaleza. ¿A qué acudimos cuando necesitamos justicia? Yo creo que todas estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos al Señor. Vamos delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios justo. Porque Él es Dios todopoderoso. Dios es la fuente de fortaleza para nosotras, pero también es el Señor al cual acudimos cuando necesitamos recibir justicia. Yo ponía otra pregunta, ¿de dónde proviene tu estabilidad física, emocional y espiritual cuando te encuentras frente a los ataques del enemigo? Lo sabemos, ¿verdad? Nuestra estabilidad, nuestra fuerza, nuestra justicia, todo proviene única y exclusivamente del Señor. Pero como recordamos, ¿verdad? Y lo decíamos, es única y a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Y quisiera tener como una conclusión acá con unas palabras que nuestra hermana Almita ponía en el libro y me gustaron mucho, y dice así: aflicciones y problemas vienen en cualquier momento de nuestra vida, y suele haber áreas que nos causan problemas y aflicciones. Puede ser algo por lo que tú misma, algún miembro de tu familia o algún amigo cercano estén pasando, o algo que tenga que ver con tu trabajo o ministerio. Pero óigalo, pero la dependencia a los mandamientos del Señor nos dan alegría aún en medio de estas situaciones. Amén. Así que, mis amadas hermanas, la palabra de Dios es un reflejo de Dios mismo. Y es por ello que hoy podemos decir que en ella encontramos nuestra fortaleza, que en ella encontramos la justicia y que en ella podemos descansar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es recto y porque no hay nadie como Él. Amén. Así que aquí terminamos con esta enseñanza. No sé si hay alguna pregunta. Déjate compartir pantalla. Si hay alguna pregunta o algo que alguien quiera agregar para poder seguir enriqueciendo esta enseñanza, les dejo el tiempo. Pues muchísimas gracias, de veras que ha sido muy, muy lindo algunas de las cosas, muy edificante, algunas de las cosas que nos enseñaste esta mañana.
Y pues dejamos abierto el grupo para que quien quiera agregar algo a la enseñanza o alguna pregunta que quisieran hacer a la hermana Florecita, pues se hace. Aquí las hermanas a veces han visto cosas diferentes en lo que se ha enseñado y nos comparten y eso es muy bueno. Así que estamos libres de compartir, mis hermanas. Por favor, hablen hoy o ya saben. Después dice, ay, ¿por qué no lo dije? Tenía que haber dicho. ¿Alguien que quiere enriquecer el estudio? Muy agradecida, hermana, por la palabra. Nos edificamos bastante. La verdad que son palabras claves que debemos de entender de la justicia, de los mandamientos, de lo que usted nos decía. Sobre la justicia, algo muy duro porque no vemos la justicia, pero decía la hermana Almita que practiquémosla nosotros y eso viene a mi mente cuando dice el Señor que Él no hace acepción de persona, que la mató. Entonces es lo que debemos nosotros de hacer y hacer justicia en lo más mínimo. En el caso de un caso tan pequeños que suceden, en una pequeña mentira, en algo que por un vuelto, ¿verdad? Nos dan más de vuelta, pues regresémoslo porque estamos delante de Dios o cualquier cosa, pero dice que el ojo del Señor está en los justos y los injustos y Él nos ve, nos ve y nos oye. Es lo más interesante, su omnipresencia está en todo, alrededor nuestro. Así y es lo que debemos de cuidar. Gracias, hermana. Bendiciones. Muy enriquecida la plática. Gracias. Así es. Gloria a Jesús. Cositas pequeñas, ¿verdad? Como que te devuelven un vuelto y no lo devolves o no te cobraron una cosa en el supermercado y hay gente que dice, ay, el Señor sabía que era mi necesidad. Okay. Sí, pero va a ser mejor si lo devuelves. Porque ahí muestras que estás obedeciendo a la palabra. Es tremendo, pero siempre buscamos justificación de las cosas, ¿verdad? ¿Quién más, por favor? Hay un dicho popular y que nos puede ayudar en esta mañana. Dice, si quieres conocer a aquel, vive con él. Podemos hablar de Dios si no lo conocemos, si conocemos qué dice Dios de sí mismo, qué dice la Escritura, qué dice la Escritura de nosotros mismos. Amén. Entonces, quedémonos con ese. Si queremos realmente conocer a Dios, vivamos con él. Me gustó mucho lo que dijo, la pregunta que hizo Florecita. Yo lo escribí todo aquí en mi libro, que dice... mi amor a Dios es un amor de domingo. Ay, sí, fue buena. Dije, buena. Pues es una realidad. Sí, es que de verdad nos conformamos solo con una pequeña clase de escuela dominical, sin mucho, o solamente el sermón dominical. Correcto. Y de eso no se puede vivir en victoria. No. Así es. Gracias, Florecita. Muy, muy especial, muy retante para mi vida también. Muchas gracias por enseñarnos en esta mañana. Y de eso hemos visto mucho en las iglesias, ¿verdad? Algunas iglesias que se llenan y la gente está emocionadísima. Ay, me encantó la alabanza, tal cosa. Y entonces le preguntas, ¿y qué pasó con el mensaje? Sí, estuvo bonito. Ok, entonces... todo es un momentito de la emoción, de que yo sacar mis emociones y todo, pero salgo como entré, ¿verdad? Regreso como entré y durante toda la semana mi Biblia no se abre, vivo una vida como los demás. Eso es bien triste. Así que, pero hablando de lo que decía Sonia, de si quieres conocer a alguien, vive con él, solo es un testimonio que quiero compartir de mi hermana Martina Aguilera. Ella hace bastantes días nos pidió que oráramos porque sus papás estaban aquí. Sus papás vinieron de México y entonces estaban con ella. Ella es una mujer creyente,
ha aprendido mucho del Señor y con su hija, y ha tratado de dar testimonio a su familia. Y nos compartía que venían sus papás y sus papás no eran creyentes y ya estaba difícil viniendo de México de visita, ¿verdad? Y el papá como que tenía unas situaciones de enfermedad. Pero el Señor, ella da el testimonio hoy, me lo escribió aquí en el chat, que gracias a Dios los señores aceptaron a Cristo. Y la verdad es que cuando ella nos compartía cómo era la situación, decía, está difícil, ¿verdad? Entonces, y más que ella no los tenía en su casa, yo creo, no sé si se los llevaron unos días a su casa o estaban con una hermana o un hermano que no era creyente tampoco. Entonces, iba a ser bien difícil, pero el Señor, sin lugar a duda, la ha usado a ella y ha usado a su hija. Y eso es lo que le dije, usted cuando estén con ellos, muéstrale lo que Dios ha hecho en su vida. Y aquí tenemos, gracias a Dios, el testimonio que dice, para la gloria de Dios, mi papá y mi mamá ya aceptaron a Cristo. Gloria a Dios, porque son gente mayor, enferma y con la necesidad de tener al Señor, ¿verdad? Así que gracias a Dios, pero lo saco a cuento por el hecho de que la hermana da testimonio de lo que vive. Y yo la conocí hace el año pasado, y la he tenido en un grupo de discipulado y cuando uno la oye hablar, se da cuenta que de veras el Señor está con ella, o sea, con la forma en que ella habla y cómo se expresa, sí, está ahí aprendiendo, y esa ya es una bendición, ¿verdad? Y ahorita puedes ver el resultado de su testimonio también ahí, de una vida transformada por el poder del Señor y a través de su palabra. Gracias a Dios. Así que nos alegramos con la hermana Martina, porque ya sus papás son hijos de Dios. ¿Alguien más? Yo, hermana Almita, quiero agradecer el estudio de hoy, hermana Florecita. Muy claro todo su estudio, creo que lo hemos entendido. Y yo soy una de sus fieles ahí recibiendo sus capsulitas todos los días. Me han edificado y sí, mi anhelo es seguir estudiando la palabra de Dios. Edifica primero nuestras vidas y de ahí edificamos la vida de otros y especialmente nuestra familia, ¿verdad? Que Dios le bendiga a mi hermana. Es un gusto verla y ver a todas las hermanas. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana Betty. Dios la bendiga. Mando un besito. Qué alegre. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación del pasaje? Doña Trini, ¿no estás ahí? Mis maestras. Sí, estoy por aquí. Ajá. Pero, o sea, creo que quizás lo único que podría resaltar es que como el salmista lo decía y como lo hemos visto en esta mañana, no hay suficiente énfasis en que lleguemos a la palabra, ¿verdad? Que la busquemos y que la aprendamos y que la practiquemos. Yo creo que eso es algo que debería de motivar siempre en nuestra vida. Y es difícil porque con tantas ocupaciones, tantas cosas, ¿verdad? Que nos pueden diluir, o las mismas enseñanzas de otras personas que nos pueden hacer enfocarnos en las personas y no en la palabra misma, ¿verdad? Entonces, sí, gracias hermana por lo que compartió en esta mañana y que el Señor nos ayude a todas a aplicarlo, ¿verdad? En nuestra vida, que podamos hacerlo realidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Así sea. Pues no sé si te has dado cuenta, Florecita, nosotros le hemos dado un énfasis muy grande a la palabra. Ese ha sido un énfasis que hemos tenido por años, mi esposo y yo, a cualquier parte donde vamos a enseñar o a estar ahí con la gente, la palabra, porque así usted puede examinar lo que se le dice desde aquí. Entonces, Amén. un énfasis, Igual nosotros. sí, fuerte, lea la palabra. Y nosotros, gracias a Dios, ahorita tenemos un buen grupito aquí con el grupo Corazones de Mujer, que juntas estamos leyendo la Biblia. Ya llevamos 2 años y para algunas fue la primera vez en su vida que la leían completa, ¿verdad? Porque o solo leemos las historias que ya conocemos, o solo los salmos, los proverbios, pero todo lo demás, ¿verdad? Entonces no
Y ahora estamos en un proyecto de ya nuestro segundo año leyendo. Y usted, mi hermana, si no está leyéndola con nosotros, pues únase. No importa dónde empiece. Vamos adelante. Todos los días sábados aparece el calendario de cómo vamos, dónde vamos leyendo ahorita. Y usted se puede unir. No se va a arrepentir. Y antes de empezar a orar, pídale al Señor que el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago yo para hacer eso, Almita? Mi hermanita chula, usted se levanta temprano o la noche, usted lo toma en el momento que usted tiene tiempo. Empieza Okay. la Biblia, no importa el tiempo, cada una de nosotras tiene horarios diferentes, algunas nos levantamos temprano y podemos aprovechar, otras se acuestan muy tarde y pueden aprovechar. Hermana, 5 o 10 minutos, empiece. Se logra cuando uno empieza a decir, voy a hacer esto, no como un ritual, no como algo rutinario, sino como algo que yo necesito diariamente. Dios me habla diariamente a través de la palabra. Aún me habla en medio de tantos nombres raros. Estamos leyendo crónicas y un montón de nombres y este nombre y este nombre y este nombre. Pero el Señor nos enseña aún a través de eso. Entonces hay que solamente decir, Señor, ayúdame, tengo que empezar a hacer. Únase con nosotros, ahí está el horario, no importa que empiece ahorita, no importa, ¿verdad? Empiece, estamos que a 15 de agosto, hay que hacerlo, ¿verdad? Y ahí les ponemos nosotros todas las semanas cómo vamos. Y ha sido una bendición, ha sido una bendición. Muchas me han dado testimonio a mí que habían cosas que nunca se dieron cuenta que estaban en la Biblia y ahí están, ¿verdad? Es una motivación para que nosotras seamos mujeres de la palabra de Dios. Gracias. Concienzudamente. Ánimo, hermana Lady, ánimo. Vamos para adelante. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más ahí? ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿O ya estamos? Gracias a Dios. Pues, si ya no hay nada, mis amadas, vamos, gracias a Dios por el estudio. De veras que ha sido una bendición. Apliquemos lo que tenemos que aplicar y por sobre todo seamos obedientes a la palabra de Dios. Miren, como si nada, ya la otra semana vamos el día 26 y ya nos quedan 5 estudios más para terminar nuestro libro. Ha sido un largo camino, pero ha sido un camino muy bueno. Si usted es primera vez que está, pregunte dónde usted puede encontrar. ¡Ala! ¡Qué bonito te quedó! Está bonito, ya te dije que vamos a hacer un concurso quizás. Pregunte dónde estamos. Estamos aquí estudiando el Salmo 119 y están las enseñanzas de la introducción desde el primer día, en los primeritos días que empezamos hasta ahorita. Todas las enseñanzas están grabadas en el canal de YouTube que tenemos. Así que usted puede ir. Y si a usted le gustaría enseñar alguna porción de estas a un grupo o algo, vaya, busque la porción, aprenda y saca usted de su propia cosecha para darle a las mujeres en las que usted ahí trabaja. Así que vamos para adelante y gracias a Dios por eso. Vamos a terminar con una oración nada más para cerrar aquí lo del estudio, si ya no hay ninguna otra pregunta. Y qué bueno, hemos tenido una buena asistencia hoy. Esperamos que todas las invitadas de Florecita y ella cuando pueda nos acompañe. Son bienvenidas. Aquí en Guatemala tenemos un grupito ya bonito. Tenemos un grupo que es a través de chat para oraciones y cosas, informaciones. Y de ahí por Facebook a través del grupo de Corazones de Mujer. Búsquenos. Si Florecita ya está en el grupo, ella las puede agregar, no hay problema. Al grupo se agregan personas que ya están dentro del grupo sin ningún problema. Y otras, pues que a veces que uno las invita por aparte. Pero ahí estamos. Entonces, gracias a Dios por eso. Solo vamos a orar para terminar y después algunos anuncios que sí necesitamos que ustedes sepan para también orar por eso. Chelita, si puede orar, por favor, para terminar. Que el Señor
traiga el fruto de esta enseñanza. Padre Celestial, en esta mañana bendecimos tu nombre, te damos gracias porque hemos podido tener este manjar de estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes siempre palabra fresca para nuestros corazones, para nuestra vida, para también, Señor, retomar, Señor, las promesas que tú nos das, que podamos estar aprovechando cada versículo, cada promesa, cada aseveración que el salmista en esta porción nos ha dado. Gracias porque tú eres un Dios justo, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios potente. Y queremos, Señor, de veras amar tu palabra, estar día a día, Señor, aprendiendo de ti. Gracias por la palabra que nos ha dado nuestra hermana Florcita y bendícela, que esta palabra que van a ser oídas otros días por otras hermanas a otras horas, cuando se repiten esta semana, que también sean de bendición, Señor, que toque su corazón. También yo quiero retomar, Señor, de que en estos momentos de esta vida tan moderna y agitada y con tantos medios de comunicación, que no nos olvidemos, Señor, de tener nuestro libro, nuestra Biblia, Señor, y portarla para que sea como una señal de que amamos tu palabra y la leemos y la debemos de compartir. Bendice, Señor, a cada participante de este grupo. Tú conoces las necesidades, Señor, de salud, de otros aspectos donde necesitamos consuelo y guía de tu palabra. Que tu bendición esté con cada una de nosotros y aquellas que están oyendo en Facebook y las que lo van a oír más tarde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos orado y agradecemos tus bendiciones. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien. Pues mis hermanas, seguimos con nuestras oraciones. Necesitamos que ustedes oren por nosotros. Estamos ya esta semana, el sábado, es el primer retiro de todo este grupo de eventos que vamos a empezar a tener aquí en los Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador y en México. Ya nuestra hermana Lizzy Carpinteiro viene esta semana y el sábado tenemos nuestro primer retiro. Solo pedimos sus oraciones para que el Señor, Él es el que va a llevar a todas las que tiene que llevar y nos use allá. Vamos a estar haciendo un retiro de un día basado en la carta a los Filipenses y estudiando pues como base el libro Encerradas que tenemos aquí disponible. Gracias a Dios. Así que oren por ese primer evento y la siguiente semana nos vamos para otra parte. Pero antes de eso, el día lunes están todas cordialmente invitadas para que estemos juntas. Vamos a tener el estudio de el Salmo 119 siempre, pero enfocado a la alabanza. Alabanzas concretas que podemos ver en el Salmo o alabanza o ciertos versículos donde podemos ver cómo el salmista alaba al Señor por diferentes cosas. Entonces vamos a tener ese estudio y a la par el versículo que nos corresponde, que es un llamado pues a la oración. Lizzy va a estar con nosotras y estoy invitando a las hermanas del área que puedan venir y vamos a tener la celebración del aniversario aquí juntas, teniendo esa mañana juntas. Y ustedes pues solo nos van a poder acompañar por Zoom porque a no ser que alguna quiera venir, cama tengo, son bienvenidas. Así que aquí estamos. Entonces tenemos esa celebración el otro lunes. Y para el siguiente martes, pues el siguiente lunes, si Dios lo permite, vamos para Maryland, allá a tener nuestro segundo retiro.
con las hermanas de Virginia, con nuestra hermana Miriam, con Sonia y con nuestra hermana Claudia. Oren por ese evento también. Estamos con varias cositas. Así que gracias a Dios. Y también pues agréguenle a la oración de los eventos de estos retiros, el que vamos a tener en El Salvador. Es el próximo mes. En un mes ya pasó. En un mes vamos a tenerlo en El Salvador. El 10 de septiembre también hubo este mismo retiro. Liz iba también allá conmigo. Y hermanas, hemos visto la mano de Dios en este evento. En cuanto a lo que hemos estado organizando y trabajando. Así que no dudamos que el Señor va a hacer algo mucho durante este tiempo que falta para que las hermanas se animen, se inscriban y puedan llegar a este evento. Así que gracias a Dios por eso. Les dejo esas peticiones. Por favor, oren mucho por todas las que están organizando, porque en cada parte el Señor tiene gente organizando y es una bendición contar con ese equipo de mujeres que aman al Señor primeramente y quieren servirle de la manera en la que el Señor quiere que ellas pues sean usadas en su servicio. Así que muchísimas gracias de ya a todas las que están involucradas aquí en Texas, en Maryland y en El Salvador. Dios me la bendiga mucho. Entonces, estamos con esto y recuerden las peticiones. Oremos por Carolina, oremos por Norma y nuestra hermana Martina, aparte de estar agradeciendo por la salvación de sus papás, tiene a un nietecito de 9 meses que tiene que pasar por una cirugía. Entonces, no sé mayores detalles, pero el Señor sí lo sabe. Entonces, que el Señor pueda estar allí con él. Si alguien más tiene alguna otra petición, con mucho gusto podemos incluirla ahorita ya para finalizar. ¿Alguien más, mis amigas queridas? Muy bien, vamos a terminar entonces y le voy a suplicar a mi hermana Miriam, si puede orar por estas peticiones que nombré. El Señor ya las conoce y usted desde ya, gracias a todas las que estuvieron. La invitación está siempre abierta para ustedes. Yo le mando el link a Florecita y ella se los puede distribuir a ustedes. Así que con mucho gusto. Y a todas también las que se unieron en el Facebook. Hubo muy buena asistencia también. Un momentito tuvimos 17 personas que sí dijeron, aquí estamos, ¿verdad? Y hay unos que solo pasan por ahí y se quedan un ratito. Tenemos unos que otros hermanitos que siempre aparecen. Y pero para mí es una bendición que se aparecen ahí. Donde el hermano Ronaldo Blue siempre se aparece por ahí, solo se ve que él lo está viendo, pero como se da cuenta que solo somos muchas mujeres, creo que no dice nada, mi hermano. Pero ahí estamos, gracias a Dios. También en las peticiones, si puede agregar otra que me acaban de mandar, Albita dice que pide oración por mi nieta, dice Lala, que también le dio COVID. Recordemos a Albita también en peticiones. Oremos entonces, hermanas, por favor. Amante Padre Celestial, que estás en los cielos, que estás alrededor nuestro y en todo lugar, Padre, porque reconocemos que tu presencia lo llena todo. Gracias, mi Dios. Bendito seas, Padre Santo, por esta mañana tan preciosa que nos has dado. Por el estudio expuesto, Padre. Gracias por usar a la hermana. Gracias por la claridad de su pensamiento. Gracias porque sabemos que todo esto proviene de ti. Mi Dios, ha sido una lluvia de bendiciones, Padre, también escuchar los testimonios de las hermanas, las vivencias de cada una de ellas. Saber, Padre Santo, que tú estás obrando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Como dice hermana Alma, tú conoces nuestras necesidades, nuestros gozos, nuestros altos, nuestros bajos. Pero Padre Santo, reconocemos que también tu presencia lo llena todo y deseamos pedirte, Padre, en especial por la hermana que está escuchándonos en Chile. Señor, sabemos que tú no eres un Dios de números, que tal vez su congregación está pequeña, pero Padre Santo, tú estás ahí con ellos. Amén. Hazle sentir tu presencia, Padre Celestial. Hazle sentir tu fortaleza, mi Dios. Porque sabemos que
No tenemos a quién más acudir y lo hacemos a ti, rogándote, Padre, por la hermana, por su esposo, por su hijito, por la congregación, Padre, que no se desanimen en ningún momento, Padre. Sabemos que la iglesia en sí tendrá muchos problemas futuros, pero hemos confiado en que tú tienes el control de nuestra situación, que sabemos que nada nos podrá quitar del cuidado de tus manos. Por eso, Padre, reiteramos sus vidas en tus manos. También a la hermanita que desde el hospital, Señor, nos estaba escuchando. Sé tú con ella, Padre. Fortalece, Señor, su corazón también para que aún en medio de esa situación ella pueda continuar confiando en ti. Sabemos que hay proyectos que la hermana Almita tiene, Señor, de expandir tu palabra. Padre Santo, tú dices que a donde cada quien, esos pies preciosos que llevan tu palabra serán bendecidos. Que esos corazones que desean hablar, compartir y llevar la palabra de vida, Señor, a otros, serán bendecidos. Gracias, Padre Santo, te damos. No hay manera, mi Dios, no hay palabras suficientes para agradecerte todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. Mi Dios, cada una de las hermanas que se pudieron conectar, pero que tal vez no expresaron alguna necesidad que tenía, llénalas, Padre. Tú las conoces por nombre, tú las conoces a cada uno con cada uno de sus necesidades. Las que lo irán a ver más tarde, también, Padre, prepara desde ya sus corazones. Y mi Dios, bendito seas, te alabamos, Padre Santo, por permitirnos estar reunidas esta mañana. Gracias, mi Dios, porque vemos tu fidelidad, vemos tu justicia en nuestras vidas, cada día, cada momento. Haznos como tú deseas hacernos, Padre. Tú eres el que está moldeando nuestras vidas. Que seamos ese barro suave, mi Dios, dispuestos a recibir esas manos en las cuales tú nos puedes moldear. Y que seamos vasos para tu honra y para tu gloria. Gracias, bendito Padre, por los proyectos que hay y que hermana Alma también tiene. Y gracias por cada una de las hermanas, Padre, que estuvimos presentes. Lluvias de bendiciones hemos recibido con tu palabra. Gracias, Padre Santo. Mi Dios, quedamos a tu fiel cuidado y sabiendo que nos separaremos unas de otras, Padre, pero seguiremos en tu presencia. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo hemos pedido todo. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanas. Estamos entonces ya despidiéndonos. Si alguna necesita hablar conmigo para algo, pues aquí estoy con mucho gusto. Y la otra cosa, me pone nuestra querida amiga Claudia Rodríguez. Ella es una mujer que vive aquí en Washington y tiene un ministerio muy especial en Guatemala. Que algunas personas están comunicando con ella porque creen que es mi representante. Entonces, me imagino que le están preguntando cosas del ministerio. Pues yo le digo a Claudia que me las envíe, que con mucho gusto le informamos. Y también, pues Claudia es mi representante, donde quiera que esté, ella es parte del grupo, representa al grupo y muy bien. Así que gracias, Claudia, mándalas y con mucho gusto podemos ayudarles. Si quieren algo del ministerio, estamos ahí. La otra cosa, para mis hermanas de Guatemala, hay libros disponibles de este libro Encerradas, que es la carta a los filipenses allá en Guatemala. Están disponibles. Florecita puede decirle dónde, enfrente de Ceteca, en la entrada de la parte de atrás del parqueo, hay un lugar de fotocopias, ahí los están vendiendo. Y ahí también les pueden dar algunos de los otros libros que tenemos de devocionales, si estuvieran interesadas en conocer los materiales. Que Dios me las bendiga a todas y estamos para la próxima semana, si el Señor no ha venido antes. Vamos. Amén. Bendiciones para todas. Muchas gracias, muchísimas. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Feliz día. Gracias. Feliz día.